Amigas, amigos, bienvenidos a una nueva entrevista del diario digital Huerquén Rojo. Y hoy día tenemos a nuestro entrevistado habitual, el doctor académico don Juan Carlos Gómez Leyton. Pero vamos a hablar en particular de la publicación de su última obra, La sociedad neoliberal en los tiempos del Bicentenario, Chile 2010-2018, el tomo 2 de la trilogía que ha estado trabajando nuestro amigo Juan Carlos Gómez Leyton. Es sin duda un estudio en profundidad de la sociedad chilena, de la política en Chile que está en relación con el neoliberalismo que partió con la dictadura militar, civil y militar, encabezada por Pinochet, pero que se consolidó en los años siguientes, en los años de los gobiernos civiles, especialmente bajo los gobiernos de la Concertación. Y si he entendido bien, esta obra viene a decirnos que un periodo decisivo de la consolidación del capitalismo neoliberal en Chile es este del 2010 al 2018. Ahora iremos a nuestra tradicional cortina musical y a la vuelta estamos con don Juan Carlos Gómez Leyton. Don Juan Carlos. ¿Qué tal? Eminente profesor y amigo, bienvenido nuevamente a nuestro programa de entrevista. Y hoy día el tema que nos convoca es de alguna manera un tema gozoso, porque es la culminación de una investigación en profundidad que viene usted haciendo. Entiendo que va a haber un tercer tomo, ¿verdad? Exactamente, usted lo ha dicho. En primer lugar, buenas noches a todos, a todas y todos los auditores de Huerquén Rojo y los que han visto este programa y lo siguen viendo, y esperemos que se incremente el número en el futuro de personas que puedan acercarse a este interesante tiempos para poder pensar en la realidad en la cual hoy día estamos viviendo, y es una realidad bastante ingrata, bastante oscura, bastante tormentosa e incierta, especialmente por todo lo que está aconteciendo a nivel del sistema político, el descrédito profundo que ha entrado actualmente el Poder Judicial, con todo lo que es y lo que ha puesto en evidencia el caso Hermosilla, etcétera. Situaciones que son graves para la continuidad de una sociedad que merece una mejor suerte. Y digo que es para la continuidad porque yo creo que se pone ahora en relieve una situación que quiero dejarlo marcado antes de entrar en la presentación del libro que nos convoca en esta oportunidad. Y agradezco también a Huerquén Rojo la oportunidad de dar a conocer el segundo tomo.
que es la situación en que Chile en próximas semanas más va a entrar en un proceso electoral que se abre con las elecciones municipales, regionales y de gobernación, ¿cierto? Que va a culminar con la elección presidencial y parlamentaria del próximo año, porque este es un ciclo electoral largo, en lo que los resultados que se presenten en octubre van a, de una u otra manera, a condicionar, determinar, ordenar o configurar la situación de las competencias parlamentarias y presidenciales del próximo año. ¿Y por qué quiero hacer esta introducción? Porque yo creo que es importante lo siguiente. Hoy día vemos un descrédito total de la clase política, de los parlamentarios, especialmente de la derecha, que están totalmente involucrados en procesos de corrupción, porque lo más grave, Patricio y Willy, sería que en la próxima elección de octubre obtuviera un triunfo electoral, la derecha, tanto de Chile Vamos como el Chile, la derecha republicana. Porque ahí uno diría, ¿sabe dónde está el avión para irme de este país o irnos de este país? Porque no tendría vuelta. Creo que hoy día es un punto de inflexión lo que está ocurriendo, y si la ciudadanía no toma conciencia de que es necesario modificar lo que la actual correlación de fuerza existente en el país, vamos a entrar en un proceso de profundización de la sociedad neoliberal que yo vengo estudiando ya hace aproximadamente 10 años. Entonces, en ese sentido, creo que es oportuno también la presentación de este segundo tomo. ¿Y por qué? En primer lugar, quiero explicar que se trata de una trilogía dedicada a estudiar la sociedad neoliberal que emerge pues, como consecuencia de las transformaciones estructurales que realiza la dictadura cívico-militar a partir de 1973 hasta 1990. Y a partir de ese momento se echaron, lo que yo sostengo en el primer tomo, se echaron las bases, los pilares, se colocaron los pilares de esta sociedad que logró crecer y expandirse y profundizarse con los gobiernos de la concertación a partir del año 90 en adelante. Es decir, la dictadura cívico-militar del capital, tanto nacional como internacional, coloca los pilares, que son los pilares del neoliberalismo en su forma de acumulación, y que la institucionalización política como social y cultural deviene como un proceso que se inicia fundamentalmente en 1990 en adelante, en la cual en Chile lo que hay que decir, y como lo demuestro en el primer tomo, ¿cierto? En Chile no hubo una transición de un régimen político autoritario, dictatorial, a una democracia liberal plena, sino que lo que hay a partir de 1990 en adelante, hay la institucionalización del régimen político que los autoritarios, los reaccionarios habían proyectado en la Constitución Política de 1980. Esos temas están tratados en el primer tomo, que abarcan de 1990 hasta el 2010. Entonces, abarcan fundamentalmente los fenómenos políticos, los procesos, los acontecimientos que se van a suceder en la postdictadura, pero fundamentalmente bajo la administración de los partidos que estaban agrupados en la concertación de partidos por la democracia. Siguiendo ese mismo formato analítico que yo mezclo, hago una, por decir así, una
un método interdisciplinario donde hago un encuentro o establezco una relación entre tres ciencias, por un lado la historia reciente, la sociología, es decir, las transformaciones sociales que se producen a nivel de la estructura social de la sociedad misma, con la política, es decir, con la politología y los elementos de la ciencia política. Al construir esa interrelación interdisciplinaria, también trabajo con una idea de temporalidad, que es la diacrónica y la sincrónica, es decir, esta mezcla de los tiempos. En un momento puedo ir hacia adelante, en un momento puedo estar en el presente, como también proyectar el futuro. Es decir, es una mezcla reflexiva en torno a lo que está pasando en Chile. No es un estudio en la cual hay una suerte de línea temporal en la cual uno va siguiendo secuencialmente la temporalidad transcurrida, sino más bien son episodios, fenómenos, procesos que se han dado. Y en este segundo tomo, yo analizo lo que fue la sociedad chilena entre el 2010 y el 2018. Y voy a explicar por qué paro en el 18. Porque podría haber parado en el 20, pero prefiero parar en el 18 porque ahí se da una cierta unidad en cuanto curiosamente se da la paradoja que entre el 2010 y el 2018 se consolida la sociedad neoliberal, pero al mismo tiempo que se consolida la sociedad neoliberal, comienzan a existir lo que yo denomino, ¿cierto?, numerosas grietas dentro de la dominación como en la hegemonía neoliberal. Se comienzan a requebrajar determinadas situaciones porque emerge en la sociedad chilena, emerge un nuevo tipo de conflicto. Un conflicto que yo lo establezco a nivel de tres esferas, si ustedes quieren, o tres dimensiones de la sociedad misma. Por un lado, está el mercado con todos sus actores y sus diversas situaciones contradictorias, armoniosas, equilibradas o desequilibradas. El mercado es un espacio que tiene múltiples redes y situaciones en la cual, por la cual el sujeto neoliberal va atravesando a lo largo de su biografía. Pero también ese mercado está relacionado directamente y a veces muy conflictivamente con lo que se denomina la sociedad civil, es decir, el espacio de los ciudadanos que pueden estar organizados o no, ya sea en movimientos sociales, ya sea en organizaciones sociales, ya sea territoriales o no, pero ahí está actuando el ciudadano, ¿cierto? Y sus relaciones al interior de una sociedad y puede confrontar situaciones de mercado. Y los dos, mercado y sociedad civil, a su vez, se confrontan o se relacionan, ya sea cooperativa o conflictivamente, con el Estado. El Estado en las sociedades neoliberales siempre se ha presentado como un Estado reducido, un Estado mínimo. Y efectivamente, en cuanto a las funciones que el Estado desarrolló desde los años 30 o 40 hasta los años 80 en América Latina o 85, ¿cierto? En América Latina, cuando se inician las transformaciones neoliberales, indudablemente que sí era un Estado que tenía muchas funciones, pero ahora el Estado mínimo, el Estado neoliberal es un Estado que se deshace de funciones sociales, económicas, culturales, y entrega esas funciones ya sea al mercado o a la sociedad civil. Y el mercado, el Estado entonces se transforma en un agente no de regulación, no de control, no de interventor, sino que un agente articulador de lo que hace el mercado, lo que hace la sociedad civil y sus relaciones con ello.
Y muchas veces hay una serie de conflictividades que se presentan en la sociedad en la cual el mercado o los sujetos, los actores de mercado reaccionan contra el Estado, o la sociedad civil reacciona contra el mercado, o la sociedad civil contra el Estado, o el Estado tratando de establecer disciplinamientos al interior de ambas esferas, ya sea del mercado como de la sociedad. Ese es un nuevo tipo de conflictividad que a lo largo del 2010 en adelante se va a aparecer con mayor fuerza, aunque ya a finales de la primera década del siglo XXI se había presentado, ¿cierto?, con el caso de los estudiantes secundarios durante la llamada rebelión pingüina del año 2006-2007, durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Ahí tenemos claramente un conflicto típico de la sociedad chilena, de la sociedad neoliberal chilena. Un grupo de actores fundamentales del proceso de mercado de la educación se levantan en reclamos, en demandas contra el Estado porque no están recibiendo una buena educación, y por eso el reclamo de la calidad de la educación, y al mismo tiempo costosa porque no es gratuita. Entonces, el lema educación gratuita y de calidad es un elemento que pone en el centro el cuestionamiento de la educación como un bien de mercado. Y este es un conflicto típico. Interviene la sociedad civil, interviene el mercado con todos sus actores, como son los colegios particulares subvencionados, los colegios particulares pagados, los colegios fiscales, municipales, etcétera. Todos entran y el Estado tiene que entrar a una nueva regulación, a una nueva, crear normas y reglas que permitan que el mercado siga funcionando. Y aquí viene un tema bien interesante. Lo que se desarrolla los gobiernos de la concertación a partir de esta emergencia, de esta constitución de este conflicto, son soluciones de mercado. No hay, ¿cierto?, modificaciones del mercado o no hay, ¿cierto?, el término de la educación de mercado, sino que hay una solución de mercado que yo entrego una serie de beneficios o factores que me permiten que el mercado siga funcionando. Se cambia la ley, la LOCE, que es la Ley Orgánica Constitucional de Educación, que era la que venía desde la dictadura, se cambia por la LEGE, que es la Ley General de Educación, pero que en los efectos es un cambio de nomenclatura que sigue exactamente igual. Entonces se inician este tipo de soluciones que van a estar muy presentes a partir del 2018. Por esa razón, el libro que estamos presentando ahora tiene 6 apartados, y 7 apartados y una conclusión. Y la primera reflexión que yo hago en el libro, y por eso se llama La sociedad neoliberal en tiempos del bicentenario, es una reflexión acerca de lo que ha sido la independencia nacional en Chile y cuáles han sido sus efectos, tanto para la construcción de una sociedad democrática como para la suerte que han tenido los distintos actores que en ella han participado. Por lo tanto, hay una reflexión, 3 artículos que están reflexionando acerca de qué fue la revolución de independencia, si esta fue o no una revolución. Después entramos con los tipos de revolución que han habido en América Latina, y especialmente porque estamos en un ciclo de nueva revolución a finales de la década de los 10, de la primera década del siglo XXI, con todo lo que fue el progresismo latinoamericano de ese momento, y concluimos con un ensayo en la cual nos preguntamos por 4 grandes problemas que la sociedad chilena en 200 años, 214 para ser más exacto, ahora, ¿cierto?, no ha logrado solucionarse. ¿Y cuáles son esos 4 grandes problemas? Fíjense
que estos 4 grandes problemas son, que yo lo anunciaba en un ensayo que escribí a propósito del Bicentenario, pero mucho antes de que llegara el 2010, sino que fue en el 2008, 2009, que en un encuentro que se hizo en la Universidad Arcis. Yo planteaba que hay 4 grandes problemas, macro problemas. En primer lugar, el tema de la pobreza. Chile ha sido un país pobre desde siempre. Y esa situación de la pobreza va unido a otro elemento central y fundamental. Chile es un país profundamente desigual. Y no es desigual por consecuencia de las estructuras neoliberales, sino que el país ha sido profundamente desigual desde 1541 o desde 1810 en adelante. La desigualdad histórica y de la apropiación por parte de un porcentaje muy pequeño de la población de la riqueza del país, ya la hemos comentado en otras oportunidades, donde cerca del 1% tiene el control del 50 o 49% de la riqueza. Y eso era muy similar a lo que pasaba a finales del siglo XVIII o a finales del siglo XIX. Por eso el mismo Recabarren, ¿cierto?, escribe ese estupendo ensayo sobre ricos y pobres durante 100 años de la República para el primer centenario. El primer centenario ya denunciaba o ya se denunciaba la desigualdad y que sigue presente. Por lo tanto, el problema de desigualdad es un tema permanente en la sociedad chilena que no ha sido logrado erradicar. El tema de la cuestión del Estado-Nación. El Estado-Nación en Chile no reconoce a la presencia de los pueblos originarios y especialmente por dada su gran cantidad de población al pueblo mapuche. Ese es un tema pendiente también. El tema de la democracia. El tema de democracia yo demuestro en el primer ensayo de cómo la democracia fue postergada por decisión de las élites de poder y en el poder por considerar que la población, la ciudadanía, el soberano, el sujeto ciudadano, no tenía, ¿cierto?, ninguna capacidad para hacer o para participar en la democracia. O sea, se le postergó y la democracia ha sido un tema largo, con dificultades para instalarse como tal. Y finalmente, el problema del desarrollo. ¿Qué tipo de desarrollo necesita el país para salir de todos esos problemas? Tampoco han sido resueltos. Y digo, y anticipo lo que viene en el tomo 3, que digo que después del fracaso de la Convención Constitucional, la primera, ¿cierto? Parece ser que esos 4 problemas macro van a continuar siendo parte de la historia de nuestro país y de nuestra sociedad. Después de eso entro en otra temática que es muy actual y eso tiene que ver con la portada. La portada es toda tiene todo un simbolismo que quiere a través de la imagen comunicar lo que nosotros vamos a analizar. ¿Y qué es lo que vamos a analizar? La corrupción. La corrupción, el tráfico de dinero, ¿cierto? La entrega de dinero, etcétera. Y cómo eso hace que la corrupción tenga bajo, en el fondo, ¿cierto?, los valores propios de la nacionalidad que consideramos que esos valores son. Por eso estas manos, ¿cierto?, recibiendo dinero. La corrupción. Yo defino a la sociedad neoliberal como una sociedad corrupta. Y planteo, ¿cierto?, a partir de lo que fue el caso Penta, que hoy día está de nuevo en la palestra como consecuencia de lo que es el caso de Hermosilla, también lo tengo ahí planteado como el punto no de arranque, sino que uno de los que evidencia, ¿cierto?, cómo se constituyó la sociedad neoliberal a partir de elementos muy propios del pensamiento liberal, del pensamiento arraigado en la economía neoclásica o la economía clásica de Adam Smith, de que parte de la base de que los hombres, y también diríamos las mujeres ahora, hombres y mujeres son seres egoístas que siempre están buscando beneficiarse o lograr
en la máxima de sus utilidades, y eso lo hace competir y lo hace usar todos los medios posibles para enriquecerse, ya sea de manera totalmente ilícita a través de la corrupción, que Chile sí, aparentemente no era un país corrupto. Tenía casos de corrupción como todos los países, pero Chile en todos los índices internacionales aparecía como un país no corrupto. Pero hoy día es una sociedad corrupta. Es una sociedad... Yo ahí, perdona que te interrumpa, tengo alguna duda. ¿Mm? Tengo alguna duda si es que ahora la sociedad es más corrupta que hace 30 años o que antes se mantenía todo bien escondido debajo de la alfombra y por las luchas dentro de la élite dominante, de las clases dominantes, sale de repente los efluvios, los miasmas, la descomposición, y uno se va enterando de cosas que no debía enterarse. Mira, la teoría de, y esto es importante esa pregunta, y gracias por formularla, porque justamente yo aclaro una serie de situaciones en un primer estudio, que es, ¿qué es la corrupción? Y cómo ha sido enfrentada por las ciencias sociales, cuáles son las diversas teorías que existen sobre los procesos corruptivos y sobre los procesos que generan los elementos corruptivos en una sociedad. Y por lo tanto, ahí se establece, por ejemplo, un dato que es bien importante. No es que la corrupción, porque algunos lo plantean de esa forma, que no es que la corrupción en regímenes políticos, democráticos o semidemocráticos sea más que en regímenes dictatoriales o no democráticos. El tema central es que hay un elemento fundamental en que cuando hay libertad de expresión, cuando hay libertad de prensa, cuando hay medios de comunicación independientes que no están bajo el control del Estado, que no están bajo el control de X o situaciones, como actualmente ocurre a través de los poderes empresariales que tienen el control de los medios de comunicación, los casos de corrupción pueden ser dados a conocer con mayor facilidad. Y eso es lo que, de una u otra manera, ¿cierto? Organizaciones periodísticas de investigación, como CIPER, por ejemplo, en el caso actual, ha permitido develar determinadas situaciones de corrupción. Y eso lo pone al conocimiento de la población y da cuenta de situaciones. Ahora, la pregunta que tú haces correctamente, ¿Chile era más corrupto antes o menos corrupto? ¿Por qué? Porque había menos prensa libre que podía... No, yo creo que en Chile siempre hubo ciertos márgenes de bastante prensa libre que diera a conocer esta situación. Yo tengo la impresión, y por estudios que por ahí se han realizado, ¿cierto?, que el país a lo largo de la década, vamos a poner solamente el siglo XX, a lo largo del siglo XX era menos corrupto que lo que es hoy día. Y yo lo fundamento, y eso es lo importante, que yo lo fundamento en el libro fundamentalmente por un principio que ordena la constitución de la sociedad neoliberal. Y ese principio que ordena en la sociedad neoliberal es que tú, como ciudadano, como sujeto, como individuo, tú tienes que lograr tener los tres elementos fundamentales de la sociedad neoliberal que yo establezco, que es tener fama, dinero y éxito. Y para tener dinero, tener fama o tener éxito, tú tienes que, de una u otra manera, entrar en procesos corruptivos. Y eso ha llevado a que el gran empresariado chileno, que no era un empresariado corrupto, por lo menos así lo prueban una serie de estudios que se han hecho, ¿cierto? Hoy día se vuelva corrupto. Tenga otra ética. Este es el elemento central. Ética. Hay una ética diferente, hay valores diferentes entre un Chile republicano del 73 o 70 para atrás y un Chile neoliberal a partir de los 80. Si no, podríamos decir fácilmente, claro, siempre ha sido
la sociedad chilena corrupta desde 1541 en adelante. Entonces, al final no se releva o no se hace importante el hecho de que hoy día la sociedad chilena está imbuida en esta idea de que hay que ganar. Fíjate que yo parto el capítulo con un epígrafe de la canción de Miguel Bosé, que estuvo muy famosa justo en el año 80, y que voy a ganar, a toda costa tengo que ganar. Y hoy día Chile es una sociedad competitiva a nivel de los individuos, de todas las esferas, transversalmente, que todos quieren ganar. Todos quieren ganar. Entonces eso fomenta los grados de, o los medios que yo puedo usar para poder obtener el éxito y la ganancia. Entonces eso es lo que yo planteo, que es que lo decía en otro programa, es el cemento que pega, que une a la sociedad como una sociedad corrupta. ¿Ah? Yo no niego, y por eso digo, Patricio, no niego que antes no existiera casos de corrupción. Siempre han habido casos de corrupción, pero es muy distinto tener un sistema social corrupto. Ok, pero es probable, y ahí voy a entrar a discutir, o por lo menos a poner en cuestión alguna de tus afirmaciones, porque es probable que esto no se iniciara en los últimos 30 años. Yo no he dicho eso. O sea, no es un problema del siglo XXI, para decirlo de otra manera. No, es un problema que viene desde la instauración de la sociedad neoliberal. ¿Y cuándo se instauró? El 73 en adelante. Con el golpe de Estado, claro, hubo un proceso. Claro. Y claro, que yo lo digo también en el fuera libro. Corrupto, no sé. La lógica empresarial, los que ganan son los que les va bien en los negocios. No importa cómo. Claro. Ver, pero hay un dato. No los pillen. Y si hay un dato, estimado. El gran desfalco, el gran robo, fue la privatización masiva de todo lo que se había acumulado por la sociedad chilena en el siglo XX corto, digamos, sí, antes del golpe de Estado. Sí, y después se lo repartieron a precio vil, como se dice en economía. Ahí eso repartieron el botín. ¿Ah? Se repartieron el botín ahí cuando estaban sacrificando a los obreros, estaban sacrificando a la sociedad popular, cuando se estaba sacrificando todo lo que se había hecho y construido, estos grupos diversos se repartieron el botín. Eso es cierto. Y eso es lo que tú dices, que es la desigualdad estructural brutal que hay en Chile. Me parece que ahora hay unos datos que dicen que el 1% de los habitantes de la población del país tiene acumulado algo así como el 30% de la riqueza nacional. Una barbaridad. Sí, pero eso sí te puedo decir que históricamente no es sorprendente. Porque en el siglo XVIII, al momento mismo de la independencia, habían 4 o 5 familias que tenían todo el poder. No tenían el 40%, tenían el 80% de la riqueza, la controlaban 4 o 5 familias. Aproximadamente el 7% de la población que yo logré establecer a través de un estudio de censo poblacional. El 7% tenía el 80% de la riqueza nacional. Por lo tanto, la desigualdad ha sido estructural, obviamente, y larga. Hay un trabajo de un economista, Rodríguez, que es uruguayo, que escribió también sobre el tema de la desigualdad, que muestra aquello. Es decir, si tú quieres decir, Chile, si lo queremos poner de esta forma, Chile, ¿qué es lo que ha sido? ¿Ha sido un país corrupto siempre? Yo diría que ha sido un país, una sociedad que ha tenido actos de corrupción en diversos momentos. Ahora sí es una sociedad corrupta. Pero si me dicen, ¿y Chile ha sido un país igualitario en algún momento? Nunca. No. Nunca. Bueno, antes que llegaran los conquistadores. Nunca. Antes que llegaran los conquistadores probablemente era más
Era más igualitaria porque eran todos, los pueblos originarios tenían una condición material de existencia que era muy similar, porque no vivían dentro de un imperio. Los chilenos por lo menos no vivían, o los que estaban asentados en territorio nacional actualmente, no vivían bajo una forma estatal, sino que eran grupos que vivían, vamos a decirlo comillas, bien comillas, para que no se me enojen los antropólogos, vivían en tribus, ¿cierto? O en aldeas, pero no eran todos iguales dentro de su condición. Pero si tú te vas a las grandes civilizaciones, como la incaica o la azteca o la maya anteriormente, esas eran civilizaciones, eran estructuras gubernamentales, estatales, profundamente desiguales. Sí. Entonces, esta situación de la desigualdad no tiene que ver con tiene que ver con la forma como hay un sector de la sociedad que se apropia de la riqueza y del poder de una manera arbitraria respecto a la otra. Entonces, en ese sentido, es una condición del capitalismo que ya... Claro, pero el capitalismo es una expresión más de esas desigualdades que tú señalas. Sí. Entonces, por esa razón, tengo ese capítulo dedicado a la corrupción y a la teoría de la corrupción, para que cuando la gente se acerca al libro tenga una comprensión menos periodística, menos periodística de lo que es la corrupción y lo que no es la corrupción. Y por lo tanto hay todo un ejercicio de análisis. Pero quiero avanzar en el segundo aspecto que tiene el libro. Te quiero hacer 2 preguntas cortitas. Ya, dígamela. Ya. Porque ya tienes que ir redondeando. Sí, usted siempre. Hoy día hubo un ratito más, dicen los niños, ¿no? Sí, mira, ¿cuándo está previsto que salga el tercer tomo? ¿De qué va a tratar el tercer tomo? Y este segundo tomo y el primero, ¿dónde nuestros televidentes lo pueden adquirir? Bien, buena pregunta esa. Bueno, como estamos en una sociedad, yo lo decía el otro día en la presentación del libro en la feria de la primavera, ¿no? El libro si bien es cierto, es un objeto, es una mercancía, pero es una mercancía que a diferencia de la otra mercancía, es una mercancía subversiva. Y por lo tanto, todos aquellos que quieran comprar este libro lo tienen que dirigirse a su autor, a Juan Carlos Gómez Leyton, a través de el correo electrónico jcgomezleyton@gmail.com, y ahí solicitarlo, y si son de Santiago, se le entrega directamente, y si son de provincia, se les manda por correo postal. Eso es. Ahora, como decía, no se vende en ninguna librería. Sí, de repente llegan a alguna librería y se encuentra, pero hasta el momento yo trato de evitar. A ver, yo les voy a contar a los auditores por qué trato de evitar los intermediarios al librero. Porque el librero, inmediatamente que recibe el libro, le va a castigar con el 40% más. Es decir, si el valor del libro tiene X, le suma el 40%, que en la cual incluye el IVA, incluye la ganancia y la ganancia de él, y al mismo tiempo el bodegaje de tenerlo, el libro en la librería. O sea, los libros se encarecen fundamentalmente por la acción de los libreros, de los distribuidores. En ese sentido, por esa razón, el libro se vende a precio costo, no se vende a precio incrementado, sino a precio costo, realmente a precio costo, porque yo no trato de lucrar con el libro. Trato de entregar una serie de conocimientos y reflexiones acerca de la realidad, para que la gente que lo pueda comprar, adquirir, leer, estudiar, pueda pensar nuestra realidad. ¿Por qué? Porque indudablemente una de las falacias que tiene esta situación es mantener la sociedad neoliberal, es mantener a la gente en la ignorancia, en el desconocimiento, o en unos barnices de educación, en un barniz de conocimiento muy básico y mínimo, pero que no tenga profundidad para poder discutir o analizar cuestiones profundas.
Por esa razón, ¿cierto? La idea mía es producir estos libros junto con Escaparate, que es la que nos ayuda en este proceso editorial, o con el Centro de Investigaciones en Procesos Políticos Sociales de América Latina para dar a conocerlo, ¿no? Entonces, ese es para la gente los reflexiones. Por esa razón tiene, y quiero decir dos cosas, tiene una sección sobre el análisis de la democracia en Chile, la democracia protegida. Y creo que es importante, ¿por qué? Porque cuando el lector o las lectoras se metan en el libro, van a ver que yo hablo del partido de los no electores y que nosotros hemos tenido alguna oportunidad de conversarlo, ¿cierto? El partido de los no electores, y que el partido de los no electores son un grupo de personas que se constituyó en Chile que no participaban electoralmente, no votaban. Y no votaban desde 1997 hasta el 2023. Pero cuando entraron a votar, significativamente en dos momentos, en un momento un grupo, que eran los que yo denomino los ciudadanos subpolíticos, que hacen política en los márgenes y son profundamente críticos y que habían sido los actores fundamentales del estallido del 19, entraron a votar, votaron a favor del cambio constitucional. Pero el otro grupo, los no políticos, no entraron a votar. Y cuando entraron a votar obligados en septiembre del 22, terminaron rechazando la constitución política que se les proponía. Tuvieron mucho temor al cambio, tuvieron temor de que casa, pero no tenía, es que no es el temor al cambio así gratuito. Ellos no querían perder la condición, y esta es mi tesis más fuerte que va a estar expresada en el tomo 3, la condición de sujetos neoliberales. Es decir, la cosmovisión, la Weltanschauung, ¿cierto? Como dicen los alemanes, la cosmovisión neoliberal se hizo presente, se internalizó, se socializó en los sujetos y estos sujetos se transformaron en neoliberales y por lo tanto no quieren cambiar, no quieren dejar de ser neoliberales. Y esa era una porción muy importante de la población. Una tesis muy fuerte, pero ¿qué? Vamos a esperar a leerlo. Esa es la tesis del tomo 3. Por mientras tanto, comienzan a leer el tomo 1, que está aquí atrás. Fíjate que este también tiene simbólicamente muestra cómo la tarjeta de crédito y el pago a crédito supone la subordinación del voto. El voto está dominado por... Entiendo que es una nueva edición de una obra antigua. ¿Perdón? Es una nueva edición de una obra antigua. Ese es el primer tomo que yo publiqué, o el primer tomo como libro salió publicado cuando existía la Universidad Arcis y lo hicimos conjuntamente con Claxo, con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Entonces ahora yo creo que hay un dato que ayer me preguntaban de un diario del sur, que va a salir un reportaje sobre a 5 años, mejor dicho, del estallido, me preguntaba qué había cambiado en Chile después de los 5 años transcurridos. Y mi posición fue la siguiente: en Chile no ha cambiado nada. Con respecto a lo que eran las demandas o los enojos, las iras, las molestias, los descontentos que tenía el sector social que salió a la calle, ya sea en octubre del 19. Entonces, no se satisfacciona ninguna demanda. No ha habido, pero es que el tema central, que ahí hay un equívoco. Aquí la gente esperaba o se plantea que no ha habido ninguna respuesta a las demandas. Oiga, y la pregunta es, ¿y quién tenía que darle respuesta a esas demandas? ¿La clase política que ha gobernado del 90 hasta la fecha? ¿Los partidos políticos del orden debían responder a eso? Pero si ellos siempre... la gente esperaba eso. Ellos esperaban, yo creo que hay un sector que sí podía esperar, pero no el grueso. No el grueso de la gente que salió, no los subpolíticos. No los sectores subpolíticos, no los sectores que hacen política en los márgenes,
no los sectores que nunca han votado ni participado en esta democracia participativa, perdón, en esta democracia protegida, sino que eran otros los sectores que esperaban eso. Pero el tema central es que tú no puedes esperar que otros hagan la tarea que tienes que hacer tú. O que tenemos que hacer todos los que estamos. Entonces, ese fue el tema. Que llegó el 15 de noviembre, nos engañaron. Nadie engañó a nadie. Ellos hicieron lo que tenían que hacer. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Decir, miren, nosotros les ofrecemos esto y ustedes se van tranquilos a la casa porque nosotros vamos a hacer Hay una esto. manera de decir lo que tenían que hacer, como siempre, es engañar a la gente. Pero... Claro, pero el tema central es una cosa que te engañen y la otra que tú te dejes engañar. Cierto. O sea, es como la mujer o los maridos engañados. Pues, o sea, todos saben que lo están engañando y se hacen los lesos. Entonces aquí era simple. Ya nos habían engañado. Termino con esto. Ya nos habían engañado en el 88, 89, para que después volvieran engañando y ya es como... Sí. Digo, con este adelanto el contenido del tercer tomo, que esperamos ver pronto, nos dejan enganchados. Pero ya nos tenemos que ir. Sí, señor. Tenemos que irnos. Yo agradezco la posibilidad de conversar sobre el libro y invitar a todos los auditores de Huarquén Rojo a apoyar el pensamiento crítico. No es nadie en este país se hace rico vendiendo libros. Nadie. No sé, usted tiene ahí su casa, no vamos a decir en qué barrio de la alta burguesía, viaja por el mundo acompañando a una señorita, seguramente le pagan igual que en la Universidad San Sebastián. No crea, señor, porque en estas universidades actuales no solamente te pagan poco, sino que te censuran y te desvinculan por ser de pensamiento crítico o marxista. Sí. Yo acabo de ser desvinculado de la Universidad Alberto Hurtado justamente por ser marxista. Y se me dijo que un profesor podía tener libertad de cátedra, pero en la universidad había una libertad de cátedra limitada. Te lo dijeron. Por lo tanto, yo no encajaba en el proyecto de universidad de la Alberto Hurtado. Así que me pidieron gentilmente que hiciera abandono de las aulas de la universidad. Eso es lo que ocurre hoy día, la censura, ¿cierto? Pero te fijas que esto es una sociedad cínica, porque da cuenta de, no, si tenemos libertad de expresión, todos pueden pensar, ya no hay persecución. Mentira. Todos pueden escribir y decir lo que quieran, siempre que estén de acuerdo con nosotros. Pero es mentira, tú sabes perfectamente, Patricio, que es mentira. Un engaño. Y tienen a todos esos chiquillos cautivos, ahora todos son cautivos los pobres niños digo, porque los tratan como niños, no como jóvenes, y los tienen cautivos en las universidades porque en las universidades que hoy día se comportan como universidades, como colegios particulares subvencionados. El Estado lo está subvencionando para que el Estado, ¿cierto?, mantenga proyectos privados sectarios como el de los jesuitas y otros, ¿cierto? Y hacen que los jóvenes piensen que lo que les dice es la verdad absoluta y no permite ninguna discrepancia, ninguna crítica. Ese es el término de la universidad como tal. Y eso no pasa solamente en las universidades públicas, en las universidades privadas, sino también pasa en las universidades públicas, que también se censura muchas veces y no todos los pensamientos pueden ser expuestos. Y creo que esto es importante decirlo. En muchas universidades públicas es conocido que grupos sectarios se han infiltrado y tienen control de esa universidad. Sí, yo creo que este es un punto muy importante. Tenemos que terminar. Muchas gracias por habernos... Usted me está censurando, compadre. Ya no me gustó que diga que no lo dejamos pensar. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias, Willy. Y hasta pronto a todos los que escucharon. Sí, gracias. Gracias.
Ahora esperamos